Hola, bienvenidos a otro capítulo de Pau. Bueno, el día de hoy quiero contarles chismecitos literarios. Ese básicamente va a ser el tema. ¿Por qué? Porque me puse a pensar que todos tenemos algo en común y es que la mayoría de personas somos muy chismosas. Pero hay acá un detalle. A mí me gusta ser ignorante. Hago esa declaración. A mí me gusta ignorar cosas. Yo a propósito omito cosas que debería saber. Porque primero... prefiero cuando alguien las sabe de verdad, como que alguien que le sepa bien al tema llegue y me explique. Y segundo, porque me parece un poco codicioso y un poco de avaricia y en el hecho de querer saber todo y en el hecho de suponer que uno sabe todo y en el hecho de el imaginario de que puedo saber un montón de todas las cosas. Entonces me mantengo simple. Declaro que me gusta ser ignorante, declaro que me gusta no saber cosas, pero hay cosas que llegan a mí sin yo querer saberlas y de pronto ya es como me cambian la percepción de las personas, lastimosamente, hablando específicamente de los chismes. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en chismes, en situaciones picantes, spicy, que se presentan, yo no sé, pero yo tiendo a pensar más como en la gente de la farándula, más que todo los 2000 que fueron marcados por tanta polémica. Entonces no es como que uno piense tanto en el mundo, en el ámbito literario, ¿cierto? Pero resulta que por allá en los 70, 80, 90 pasaron muchas, bueno, todo el tiempo están pasando cosas en el ámbito literario, pero como siempre antes era un poquito más spicy. Entonces, porque la gente, como no había tanta globalización, no había tantas redes sociales, entonces la gente era un poquito más libre, ¿no? Todavía pasa eso, como que antes las modelos eran así todas locas, metían sustancias y les tomaban fotos así en los clubs, y ahora todas son porque saben que las están grabando, saben que les van a poner una foto en todos lados. Entonces ahora todo el mundo es como más quietecito, más políticamente correcto, están las funas, hay demasiada cosa que está pasando, lo cual yo obviamente apoyo, todos deberíamos ser mejor personas, pero obviamente antes pasaban muchas cosas entretenidas en cuanto a esto. Bueno, hoy les quiero contar chismecitos literarios. ¿Por qué? Porque lo que dije al principio, todos somos naturalmente un poquito chismosos. Y segundo, porque siento que hay cosillas que omitimos. El otro día como que me salió un video de un autor con la correspondencia que tenía con una mujer y la gente comentaba como, este es el verdadero amor. Y yo pensaba, ellos literalmente eran amantes. Entonces ahí se me vino como la idea, yo tengo que hacer chisme literario para que la gente sepa como un poquito del contexto de ciertos escritos y otros chismecitos literarios que no tienen ningún contexto, ningún escrito, sino simplemente pasaron. Entonces, anyways, vamos a empezar hablando de obviamente nuestro Nobel de Literatura, de Gabo, y de otro autor latinoamericano llamado Mario Vargas Llosa. Gabriel García Márquez, Gabo, como lo vamos a llamar hoy así, y Mario Vargas Llosa, como lo vamos a llamar hoy, Marito, eran amigos, ya que pues contemporáneos y parte del boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue, porque no solo vamos a hablar de chisme, vamos a aprender un poquito a contextualizarnos. El boom latinoamericano fue un movimiento literario por allá de los 60 a los 70. Un movimiento literario caracterizado, pues, como su nombre lo dice, como el estalle, el boom de los escritores latinoamericanos. Obviamente escritores que ya existían y tenían pues carrera en sus regiones, pero este movimiento hizo que las editoriales, la imprenta, las revistas como que empezaran a darles un reconocimiento más internacional y básicamente empezaron a ser conocidos en todo el mundo. Representado por escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Cristina Peri Rossi, Silvina Ocampo,
Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Entonces todos estos escritores tenían en común como este lenguaje que a la gente como internacional, pues no latina, les empezó a parecer muy curioso la forma en la que nombrábamos las cosas, la cantidad de palabras, el realismo mágico, el nacimiento de ese juego entre la realidad y la ficción, pero no una ficción como de la cual ya se escribía, de mundos utópicos o distópicos, sino algo, pues como su nombre lo dice, algo mágico, ¿sí? Con elementos de la naturaleza, elementos del folclore latino, elementos de nuestras realidades como personas latinoamericanas, pero obviamente con este gran top o esta gran forma de expresarse que tienen estos escritores latinoamericanos. Entonces, bueno, este es el boom latinoamericano, está pasando todo esto, se están conociendo los autores y resulta que Gabo llega a una conferencia. Bueno, básicamente Gabo llega a un lugar donde estaban todos invitados, muchos escritores, y ahí estaba Mario Vargas Llosa, y Gabo va así a saludarlo, ¿no? Como pues un amigo que no se ven hace rato, y se van a abrazar, y en ese momento Mario Vargas Llosa le mete un coñazo. Le mete un puño, y básicamente Gabo quedó con el ojo colorado. Nadie supo el contexto porque literalmente fue en público y fue como que se vieron y Gabo le fue a saludar y él le metió el puño. Entonces como que la gente quedó un poco perdida, como son escritores y misteriosos, como que nadie dijo nada. Pero hubo un hombre que era amigo de ambos y pues le sacó como básicamente la información, le preguntó al uno y le preguntó al otro qué era lo que había pasado. Las historias están como un poco mezcladas, no hay realmente una versión contundente porque ellos dos, o sea Gabito y Marito, nunca dieron su declaración de lo que pasó, simplemente lo dejaron así. Los imaginarios, o bueno, lo que dice este hombre que es como un editor que habló con ambos, es que Gabo le dijo que la mujer de Mario Vargas Llosa había coqueteado con él, o sea, la mujer de Mario Vargas Llosa había coqueteado con Gabriel García Márquez y que él le siguió la cuerda como para probarla y que luego él pretendía contarle a Mario Vargas Llosa eso, pero no le siguió la cuerda de todo, como que fue así como un medio coqueteo. Entonces, como él la rechazó supuestamente, la mujer de Mario Vargas Llosa, la esposa, se enojó y va y le cuenta a Mario Vargas Llosa tipo, ese hombre me estaba cayendo, ese hombre me coqueteó, el amigo suyo, el escritor, el colombiano. Entonces ahí es cuando Mario Vargas Llosa dice, la próxima que lo vea lo voy a coñacear. Y en efecto eso fue lo que pasó. ¿Cuál es la versión de Mario Vargas Llosa? Que allegedly él tenía a su mujer y su mujer en una fiesta había hablado con Gabo y que Gabo se le insinuó. Entonces uno le echan la culpa a ella, Gabo le echa la culpa a ella le echa la culpa a él, no sabemos a la final qué fue lo que pasó. Pero otro como un chismecito ahí, paréntesis a este chisme, es que esa mujer con la que Mario Vargas Llosa estaba y con la que Gabriel García Márquez coqueteó fue como la amante de Mario Vargas Llosa. O sea, él tuvo un amante que conoció por allá en un viaje y en la playa y él se casa con ella, pero esa era su amante. Bueno, anyway, ese es el primer chismecito que les tenía. Ok, bueno, vamos a otro de mis chismecitos literarios favoritos porque como siempre es los que la gente más idolatra y la gente es súper fan, tienen fandom, chipean. Y está mal, muchachos, está mal. Imagínense que por allá en los años 20, el escritor Franz Kafka, que es obviamente el favorito de las girls, del que ya les he hablado en otros capítulos, el escritor de
perdón, el escritor de La Metamorfosis, ese cuento donde el hombre se despierta y es un insecto y su primera preocupación es ir a trabajar. Ese hombre mantuvo durante mucho tiempo una correspondencia con Milena. Entonces la gente en el ámbito de la literatura es como súper fan de esta correspondencia. La gente, o sea, yo soy súper fan, a mí me encanta esa correspondencia, yo creo que me la he leído como 3 veces. A veces la descargo en el celular como que antes de dormir, tan ridícula, pero la verdad, antes de dormir busco el día, o sea, por ejemplo, hoy es martes, entonces busco el día martes a ver ellos que se escribieron y lo leo porque me parece, es muy, ya hablando literariamente, es una correspondencia muy cruda y pues es correspondencia, las correspondencias naturalmente son crudas porque pues no se supone que fuesen leídas, es como que lo que tú le escribías a esa persona, entonces muy cruda primero y segundo es... Ay, es muy romántica, es muy romántica. Obvio que era romántica, ¿saben por qué? Acaba el chisme, porque eran amantes. Y fue una relación, acá ustedes me dirán, ustedes qué opinan, si eso es cacho o no cacho, si hay infidelidad o no infidelidad. Pero era una infidelidad, eran amantes intelectuales. Porque acá otro chismecito, resulta que don Franz Kafka tenía como... muchas cositas, él tenía pensamientos intrusivos, tenía muchas pesadillas, todo esto lo podemos ver en sus diarios, en sus correspondencias, él no dormía bien, vivía muy enfermo, entonces él era una persona que no estaba saludable mentalmente y ¿yo por qué dije eso? Él tenía pensamientos intrusivos, no estaba bien mentalmente. Y resulta que Milena empezó siendo su traductora. Entonces acá ellos crean como una relación intelectual, pero en la que yo siento que Kafka se enamoró de ella solo por el simbolismo de que ella lo entendía. ¿Y a qué me refiero con que ella lo entendía? Porque ella lo traducía a otro idioma. Entonces él se sentía muy comprendido con ella porque él decía, wow, hay una persona que entiende las palabras que yo estoy utilizando y no solo las entiende, sino que las está traduciendo a su propio idioma. Entonces él tenía como esta relación muy idealizada. Ya me recordé lo que iba a decir. Él tenía un problema con las relaciones sexuales porque Kafka era judío. Entonces sabemos que pues en las religiones, en la mayoría de religiones o ciertas religiones, el coito antes del matrimonio es ilegal, es un pecado. Entonces todo su deseo sexual lo reprimía sobremanera, no podía tener deseo sexual. Entonces sus relaciones de noviazgo, su relación con Milena siempre estuvo también enmarcada por estos sentimientos. Entonces todo era muy platónico, por eso es tan bonito, porque obviamente pues cuando uno piensa en relaciones amorosas, pues no obviamente, pero cuando uno piensa en relaciones amorosas está como esta parte física, esta parte pasional, pero es muy bonito leer una correspondencia de alguien, pues acá lo malo es que eran amantes, pero la correspondencia, hablando de literatura, es muy bonita porque toca esos elementos sin tocar lo físico. Nunca tuvieron una relación sexual, entonces es increíble ver todo lo que hablaron y toda esta correspondencia por años, donde él le decía ya, o sea, Milena, si hoy fuera, ¿cómo es que dice? Voy a leerlo porque es súper lindo. Si hoy fuera el último día, correría a tu puerta. Ojalá el mundo se acabara mañana. Entonces podría tomar el próximo tren, llegar a tu puerta en Viena y decir, ven conmigo, Milena, nos vamos a amar sin escrúpulos, ni miedo, ni frenos, porque el mundo se acaba mañana. Milena vivía con su esposo, Milena estaba casada, y no solo eso, Kafka estaba comprometido porque se iba a casar con una mujer que a él no le gustaba. Pero ¿saben por qué se iba a casar con ella? Porque tenía buena posición económica. Y Kafka, como la mayoría de artistas, todos, bueno, el contexto social, vivía frustrado y vivía enojado por su situación socioeconómica, porque Kafka vivía enfermo mentalmente y físicamente. Entonces todo esto le afectaba a conseguir un trabajo, él no dormía bien, él vivía con enfermedades, entonces no podía trabajar bien, entonces por lo tanto no podía tener dinero, entonces por lo tanto no podía escribir, entonces por lo tanto vivía con constante sentimiento de angustia por las realidades de la vida humana.
Y de ahí es que nace la metamorfosis. Girl. Ya se nos fue la luz natural, ¿por qué? Pues porque como trabajamos, igual que Kafka. Mi papá me Kafka. Ok, ahora les voy a contar la historia de otro chismecito literario que es entre... Este también tiene mucho fandom. Lastimosamente también las recomiendo porque son literatura, pero la historia es triste. ¿Por qué? Esta es la historia de Albert Camus y María Casares. Eso fue por allá en los años 40, se conocieron en París. María Casares, imagínensela, una mujer teatrera. Ella hacía teatro, ella era actriz, ella también escribía, ella era activista. Por allá en París en los años 40, todo lo que nos imaginamos, eso era María Casares. Y por el otro lado está Albert Camus, que también un hombre muy agraciado, muy elegante, escritor, ensayista. Entonces estas dos personas se consiguen, se encuentran. Albert Camus tenía mujer y estaba casado. María Casares por su parte, creo que no estoy segura, voy a averiguar. Ok, anyways, estaba buscando. María Casares no estaba casada, pero tenía noviecitos. Ahora, Albert Camus cuando la conoce tenía 4 años de casados, o sea, estaban en las mieles del amor. Eran socialmente muy aceptados, a la gente les gustaba mucho como pareja, o sea, Camus y su mujer, Francine, no se les olvide el nombre de Francine. Camus y Francine eran esposos, llevaban 4 años y Camus conoce a María Casares. María Casares, teatrera, fabulosa, escritora, actriz, activista, bella. Y la conoce pues en esos círculos de la bohemia francesa, la, skiboo, besito aquí, besito allá. Se enamoraron. Y empiezan lo que es una de las correspondencias, primero más extensas y segundo más pasionales de toda la literatura. O sea, también la recomiendo, es de lo mejor que se pueden leer, es hermosísima. Lastimosamente pues tiene toda esta historia triste de que son amantes. ¿Por qué digo que historia triste? Pues aparte de que fueron amantes durante toda la vida, básicamente, literalmente desde el día que se conocen hasta el día que Camus muere. Y de hecho, antes de él morir, o sea, él muere en un accidente automovilístico y como una de las últimas cartas, o sea, voy a buscarle bien la fecha porque 30 de diciembre de 1959, mi querida María, estoy ya enviándote una barca de deseos tiernos y que la vida brote en ti durante todo el año, dándote el rostro querido que he amado. El martes 4 de enero tomaré el tren en Lourmarin para llegar a París. Al encontrarnos comenzaremos nuestra relación desde cero. Uy, hombres casados. Como si fuera la primera vez. Estoy tan feliz al pensar en verte nuevamente que me río mientras te escribo. Hasta pronto, mi superbélica. Te abrazo con todo mi amor. Entonces, bueno, como podemos ver, acá estaba la fecha de cuándo iba a viajar, de cuándo iba a llegar y muere. O sea, en ese trayecto, el man muere en un accidente automovilístico. Ahora, este no es todo el chisme literario de esta historia. Hay más chiquillos por lo cual yo digo, esta historia es demasiado triste. Obviamente, siempre que hay, pues estas cosas pasan, pues todas las personas implicadas sufren, pero esta fue muy tétrica porque la mujer, Francine, de Albert Camus, durante todo lo que se tuvo que aguantar estos últimos 10 años de la vida de Albert Camus, donde ellos eran esposos y pues ella sabía de todas sus infidelidades, la mujer tuvo intentos de suicidio, estuvo psicosis, o sea, estuvo súper mal. Por todas las infidelidades de Albert Camus, casi que termina de loquero. Entonces, ¿cuál es o sea, uno las lee y uno dice qué chimba de cartas, están muy hermosas, pero ¿cuál es la realidad detrás de, o sea, qué es todo lo que pasó detrás de estas correspondencias que tanto nos gustan? Bueno, ya para finalizar les voy a contar la última historia, el último chismecito literario. Si quieren más chismecitos literarios o artísticos, porque en el mundo del arte también hay un montón de funados, escriban si quieren parte 2. Anyway, vamos a cerrar con una de mis historias favoritas, también una de mis correspondencias favoritas. Yo les hablé de esto en libros que me dan, bueno, no sé, les voy a dejar acá el videito, donde les hice como el recap de los libros que me marcaron
como mis gustos literarios, y hubo una época en la que yo solamente leía correspondencias. Entonces esta correspondencia de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar para mí era hermosísima. Ahora, ¿cuál es el chismecito literario? Manuelita Sáenz era una mujer no acorde a su época. Todo esto está contextualizado en 1820 en Colombia. Ok, a 1822 se conocieron en Quito, Colombia. Manuelita tenía 28 años y Simón Bolívar tenía 39. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que Manuela estaba comprometida y Simón Bolívar ya estaba casado. Entonces ya por ahí socialmente en reversa, porque en esta época, o sea, yo creo que en esa época está como muy normalizado, pero en esa época era muy mal visto y había mucha presión como para las personas en estos ámbitos políticos que fuesen infieles o que tuvieran amantes o que fuesen mujeres como era Manuelita, que era una mujer libre, que se la pasaba con hombres, que protestaba, que luchaba políticamente. Entonces todo esto no era bien visto. Ok, entonces y ellos se conocen en 1822 y ya saltamos a 1828, que donde básicamente hubo un atentado en Bogotá y Manuela salvó literalmente a Simón Bolívar, lo cual le hizo tener como el título de la libertadora del libertador. Y durante todos estos años y en adelante ellos mantienen una relación de amantes, dicho por ellos mismos en sus cartas, de confidencias, de, bueno, un montón de cosas. En serio, léanse esta correspondencia porque es increíble ver cómo ella habla de él. O sea, una mujer de esta época, verla hablar, leerla de esta forma tan suelta, con tanta fuerza. Ella decía que no le gustaba el hombre con el que ya estaba comprometido, que no era tan fuerte, que no era tan libre, que no era tan salvaje como era Simón Bolívar. Y lo mismo, él decía que en Manuela encontraba como esta, no solo el romance, sino esta inspiración literaria, intelectual, emocional, política. O sea, eran personas que ambos estaban en el auge político y estaban básicamente revolucionando el país. O sea, eran libertadores. Entonces es increíble esta correspondencia, viene con ese chismecito literario. Bueno, entonces, ¿en qué concluyó esta recocha? En que Manuela finalizó su compromiso, o sea, ya a la final no, ya solo estaba comprometida, terminó con esa persona, pero básicamente socialmente nunca pudieron estar juntos, o sea, nunca pudieron aceptar que tenían un romance. La mujer de Simón Bolívar fallece joven, entonces por más de que se amaran y que tuvieran tanto en común, la situación política no los dejó y la sociedad pues básicamente no aceptó este romance. Pero bueno, este es el último chismecito literario, espero que les haya gustado, escríbanme y comenten si quieren más chismes literarios y si no, pues bueno, se acabó esta sección. Anyway, gracias por escuchar esta especie de monólogo chismecito literario. Nos vemos el próximo viernes. No olviden comprar mi libro. No olviden escuchar los capítulos de Podcast con Nats en Spotify y ver los últimos capítulos de Podcast con Nats en YouTube. Estén súper pendientes porque se vienen videitos chéveres, videitos con invitados especiales. Entonces no olviden dar like y suscribirse y pues todo esto que uno hace en YouTube.